si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿Quién más? ¿Cuál era ese texto? Éxodo 21. ¿Quién más? Deuteronomio 33:16. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habita en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. ¿Cuál es ese? Deuteronomio 33:16. 16. ¿Quién más? ¿Ya está? Nada más. ¿De qué palabra estamos hablando? Gracias. Gracia. ¿Y qué otra palabra? Dádivas. No. De hallar gracia. De hallar la gracia. ¿Cuál es la otra palabra? Allá. Hallar. ¿Sí? Van a ver que todas las veces que la palabra gracia está presente, está al lado de una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Hallar. Hallar. ¿Qué es hallar? Encontrar. Encontrar. ¿Encontrar o buscar? Encontrar. ¿Buscar? El que busca, encuentra. Pero hallar es buscar. No, encontrar. No, él halló. Busquen en el diccionario. Tienen permitido usar el celular, el Google. ¿Qué significa hallar? Hallar es un verbo transitivo que significa encontrar, localizar, publicar o dar con algo o alguien que se busca. ¿Según quién? ¿Qué va? El diccionario. Tiene que lo buscar. ¿Y si no se busca? ¿Pero pueden hallar algo que no buscan? Sí, Entonces, sin querer. Pero busca la otra definición. ¿cuál? Dice dar con alguien o algo sin buscar. Ah, o sea que hallar puede ser que ustedes estén buscando ¿O no? o no estén buscando. ¿Sí? Por ejemplo, Algo que quieras encontrar o te encuentres. no. Supongamos que se pierde un niño en la playa. ¿Qué hace la gente? Aplaude y de repente aparece el niño, se lo halló. Sí. ¿Sí? Se halló el niño. Pero de repente resulta que hay algo que nadie lo está buscando. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Un niño, aparece solo. Hay un niño, sí, pero... En el mismo tumulto encontrarse con un conocido que lo estaba buscando. Sí. Pero, o sea, supongamos que ya la búsqueda ya se agotó, ¿no? Sí. Pero es muy común cuando a alguien le roban un auto, ¿sí? Y sí, se inserta el pedido de secuestro, todo, bárbaro. Pero después nadie sale a buscarlo porque ya... Y de repente el auto aparece estacionadito ahí. Eso es un hallazgo. ¿Sí? Hallazgo. ¿Qué quiere decir? Que se halló algo. ¿Sí? De repente compran un terreno, ¿sí? Y dice, vamos a hacer las bases. Y empiezan a hacer un pozo y resulta que encuentran una cabeza de dinosaurio en el pozo que están haciendo, ¿no? Y eso dice, mirá, nadie lo estaba buscando. Y de repente nos topamos con unos huesos arqueológicos. O puede venir de gracia. No, Puede venir. espere. Vamos a tratar de seguir el pensamiento, espere. O sea, ¿se dan cuenta? Que se puede hallar algo sin tener la intención de buscarlo. Por eso, ¿cómo es tu nombre? Flor leyó las dos acepciones de la palabra hallar. La palabra hallar es encontrar algo que se está buscando, pero la segunda acepción es también encontrar algo que no se está buscando. Por eso le di el ejemplo de que alguien que por ahí hace un pozo en la casa y se encontró un cofre con oro. Él no estaba, digamos, ¿dónde habrá un cofre con oro? Desesperado tratando de buscar y haciendo pozos por todos lados. Fue sin querer.
¿Sí? Los dos son hallazgos. ¿Sí? Eso es hallar. O sea que para hallar algo, ustedes pueden estar buscándolo, o de repente se toparon con eso y lo hallaron. Y la gracia es algo que se encuentra en algún momento de la vida, ¿sí? Lo estén buscando o no lo estén buscando. Puede ser que, como dice Romanos, capítulo 1, aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, pero de repente se encontraron con la gracia sin pensarlo. No tenían planeado venir un día al culto. Para ellos era un día más, un culto más. Y de repente la gracia del Señor se apareció delante de ellos como un sol, la luz de la aurora. El apóstol Pablo, él no iba a ver dónde puedo encontrar a Dios. ¿Qué iba a hacer él? A buscarlo. Él iba a cazar cristianos y de repente se encuentra con la gracia. La primera mención de la palabra gracia, la primera vez que aparece en la Biblia, aparece en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice? Génesis había un juicio, un dictamen que ya estaba la sentencia a punto de ser ejecutada y ¿vieron cuando describimos a una persona? ¿Cómo se llama usted, hermano? Claudio. Claudio es un excelente hermano, viene perfumadito, ustedes lo ven empinchado, tiene una cara rozagante, tiene una cara de bueno, pero ¿vieron cuando dicen el pero? La palabra pero tiene una particularidad. No cuente, pero. ¿Qué hace la palabra pero? Una condición. No, vamos a lo práctico. Yo lo estoy elogiando mucho al hermano, ¿no? Abre otra inquietud. Escuche, yo lo estoy elogiando, ¿sí? El hermano tiene un montón de cualidades. ¿Usted es músico? Es músico encima. Es músico. Trina, a ver si comparte la palabra. Sí. Pero trabaja en la iglesia. Sí, en el evangelismo, sí. Trabaja en la iglesia. Es músico. Usted, los elogios y las virtudes, que podamos hacer listas y listas de virtudes. Es casi un ángel. Es casi un ángel. Hasta que llega la palabra pero. Cuando mencionamos la palabra, es buenísimo esto, se levanta temprano, trabaja, es un buen marido, pero tiene un defecto. Se la come el grupo. Vieron que cuando mencionamos la palabra pero, ahí empiezan todos los defectos, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra pero tiene una particularidad que borra todo lo bueno que estaba atrás. La palabra pero, ¿sí?, borra todo lo que dijimos, todo lo bueno, ¿sí?, lo borra todo. Y empezamos a prestar atención a partir del pero. Bueno, acá pasa lo mismo en la palabra del Señor. Había un juicio tremendo de parte de Dios, toda la humanidad estaba sentenciada. Pero Génesis capítulo 6, versículo 8, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Pero. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero el juicio ya estaba dictaminado. La humanidad iba a ser erradicada. Pero ese pero borró todo lo de atrás. La sentencia que estaba cayendo sobre toda la humanidad, la raza entera iba a ser exterminada. Pero qué buena que es la palabra pero ahora, ¿no? Porque puede borrar todo lo que estaba atrás, todo el enojo de Dios, la ira de Dios, a punto de derramarse
sobre todo el mundo antediluviano, pero hubo alguien que halló. ¿Qué halló? Gracias. Gracia. Encontró gracia. Sin la gracia, Noé no se podía salvar. Sin la gracia no había arca. Sin la gracia, Noé y su familia iban a morir en el diluvio. Sin la gracia, nosotros no podemos salvarnos, no hay forma. Dios tiene que darnos su gracia. Éxodo 12:36, ¿qué dice? Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Hasta ahí nomás. ¿Quién da la gracia? Jehová. Jehová da la gracia. Si Jehová no da la gracia, nosotros no podemos hacer nada. El hombre halla la gracia. La esté buscando o no la esté buscando, en algún momento de su vida puede hallar la gracia de Dios. Pero el hombre halla la gracia porque hay un Dios que la da. La gracia la da Dios. El hombre la encuentra. El hombre la halla. ¿Qué dice Éxodo 21:11? Bueno, no se peleen. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Sin dinero. Acá nos está hablando de que esto que se da de gracia, al hombre no le cuesta absolutamente nada. Saldrá de gracia sin pagar ni un centavo. Sin tener que pagar nada. ¿Por qué? Porque hay uno que está dando la gracia. Y el hombre lo único que hace es encontrarla. Como aquel que estaba sin buscarlo. De repente metió la pala, él quería plantar un arbolito en el fondo de su casa. Hizo un pozo y dijo, oh, acá hay algo duro. Debe haber una roca. Y empezó a cavar y había un cofre lleno de oro. Así es la salvación. Algo que el hombre encontró un día. Y él no estuvo toda su vida ahorrando para comprar ese cofre. Lo encontró. Y resulta que aquel que lo encuentra es el titular, es el dueño, sin dinero, sin pagar nada. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en tu tiempo? ¿Qué es lo que ellos estaban esperando? Ellos querían que Jesús agarre a Poncio Pilato y le diga, vení Poncio, vamos a ver la cuenta. Ellos querían que vaya a Roma, que agarre al emperador y que se siente y que restaure a Israel. Ellos no entendían que Jesús había venido a salvar del pecado. ¿De qué nos vino a salvar el Señor? De nuestros pecados. No a darnos un reino terrenal, sino a darnos un reino glorioso en la patria celestial. ¿Sí? Después vemos el punto 2. ¿Cuál es la naturaleza de la salvación? Que dice, es la antítesis de la ira y el juicio. Significa la liberación del hombre del pecado y todos sus malos resultados. La salvación incluye toda bendición espiritual en Cristo y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí? Ahí tienen todos los textos, ustedes pueden escribir esos textos. Yo les recomiendo que ustedes agarren una hoja y escriban todos los textos para que esos textos se graben acá. ¿Sí? La naturaleza de la salvación es primeramente la liberación del juicio venidero. ¿Sí? Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación.
los que son salvados por el Señor, no hay condenación, porque la salvación es la liberación del pecado y todos sus malos resultados. ¿Sí? La ira de Dios va a venir sobre este mundo, excepto sobre todos aquellos que han sido salvados, como Noé. ¿Sobre quién vino el diluvio? Sobre todo el mundo, sobre todo. Salvo por uno que halló gracia. Si nosotros hallamos gracia, la ira de Dios va a caer sobre este mundo, excepto sobre todos los que encuentren la gracia. ¿Cuántos encontraron la gracia del Señor? La salvación que Dios nos dio, no le falta nada. No hay nada que agregarle. Tiene todo. ¿Y por qué yo no lo tengo? Porque no conozco. Porque no conozco. Porque no confío. ¿Sí? ¿Escucharon? No sé si escucharon. Hay una ilustración de un hombre que venía de Europa en un barco. ¿La escucharon? ¿No? Había un hombre en los tiempos de la guerra, como vinieron muchos de allá de Europa, y este hombre, en Europa había guerra, y él dice en su idioma, ¿no? Dice, yo voy a vender lo que tengo y voy a dejar la familia y voy a comprar un pasaje de barco, voy a ir a América, porque en América hay paz. Y voy a trabajar la tierra, voy a ganar dinero, voy a traer a mi familia para que vivan acá en América conmigo. Y él vendió todo lo que tenía, se despidió de la esposa, de los hijos, con mucha tristeza, mucho dolor, pero él esperaba un futuro mejor para él, para sus hijos, porque Europa estaba en medio de la guerra, arruinado, hambre, muerte. Y él se sube al barco con el pasaje y tenía muy poca plata, pero la plata que tenía era para llegar, comprar tierra, trabajarla y traer a la familia que la amaba mucho. Entonces él dice, yo en el viaje no puedo gastar nada, voy a compré una bolsa así de pan, de galletas, y entonces en el viaje él comía la galleta, y pasaban todos los días para que la gente vaya a comer a la cantina, y sonaba una campanita, tin, 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 y decía, pasen a comer, vengan a comer al comedor, vengan a la cantina, y ahí la gente iba, comía, y él, yo me quedo en el camarote, yo como la galleta, y comía la galleta todos los días, y tenía un hambre, pero él ya estaba cansado de la galleta, y se puso verde el pan. ¿Vio cuando el pan se pone verde? Y él comía ese pan verde. Y después el pan se puso tan duro y que era imposible de comer. Y ya le daba náuseas hasta oler el olor ese del pan. Y entonces mirá la platita que tenía y el viaje se hacía cada vez más largo. Y dijo, ¿de qué me sirve a mí? Me voy a morir de hambre, no voy a llegar. Voy a ir, voy a tratar de comer, aunque sea cada 2 días. Y poquito, y fue, se sentó y le sirvieron la comida y comió apuradísimo, tenía un hambre tremenda, pero medido. Y viene el mozo y dice, Señor, ¿quiere postre? Y él dice, no, el postre era un lujo innecesario, que él no se podía dar ese lujo. Y viene el mozo y le dice, bueno, ¿algo más? No, ya está. Se levanta el hombre y dice, tráigame la cuenta para pagar. Y el mozo le dice, ¿qué cuenta? La cuenta para pagar la comida. Y le dice, ¿pero usted no tiene el pasaje? Y llaman a los guardias, vengan acá hay un polizón. Y lo revisan todo y él tenía el pasaje dentro de su saco. Y le dice, ¿pero usted no leyó el pasaje? Y el pasaje decía, todas las comidas están incluidas con el pasaje. Pero él no conocía, porque son mediante el conocimiento. Cuanto más nosotros conocemos su palabra, ¿cómo nosotros nos hacemos de toda la bendición espiritual? Conociendo la palabra, conociendo a Cristo,
Porque la salvación incluye toda bendición. No hay bendición que Dios no nos haya dado. No hay. Todo nos dio. Nunca le vamos a poder decir al Señor, esto te faltó, ¿eh? No. Es imposible que eso pase. Si no lo tenemos, es porque no conocemos. Y estamos como ese hombre, comiendo galleta espiritual. No coma más galleta espiritual. Conozca la palabra. Conozca todo lo que dice. La letra chica del pasaje está acá. Está acá. Y nosotros por la fe, mediante el conocimiento, podemos decirle, Señor, tu palabra dice. Acá vos pusiste en tu palabra. Porque la salvación incluye toda bendición. Dice, la salvación es un hecho pasado, es un procedimiento presente, es una meta futura. Ustedes ahí van a tener que leer todos estos puntos, ¿sí? Van a tener que estudiarlos y van a tener que contestar las preguntas que tienen al final, ¿no? de toda la doctrina de la gracia. Y yo quiero que vean esto. Dijimos que la gracia es ¿de quién? De Dios. Y vamos a poner acá Dios y acá vamos a poner hombre. Parece que hay un versículo que diga que nadie irá al Padre sin mí, dice. Juan 14:6. Salón de Jesús. Que nadie irá al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, ¿sí? Dios y hombre. Y Dios es el primero que interviene para la salvación, ¿sí? Dios es el que va a buscar al hombre. Dios es el primero que da el paso para la salvación. ¿Cómo lo hace? Dando su gracia. ¿Qué hace Dios? Dios da la gracia. Sin la gracia no hay salvación. Sin la gracia Noé no se podía salvar. Sin la gracia nosotros no podemos salvarnos. Lo segundo que da Dios y lo ofrece gratuitamente es el llamado. No se ve, ¿no? Mucho. Se ve nada. ¿No hay algún lugar para comprar? Si no, para comprar. Tiene que ser que se borre. Porque Dios es el que ofrece su gracia. ¿Y qué más ofrece? El llamado. No solamente Dios ofrece la gracia, como dice, bueno, yo ya le di la gracia, arréglense. No. Él ofrece la gracia, pero Él también llama. Si Dios no llama, es imposible que el hombre pueda encontrar la gracia. Es imposible que el hombre pueda acudir al llamado. ¿Sí? Dios se presenta delante del hombre y lo llama con un llamado específico. Isaías 45:22, ¿qué dice? Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Ese es el llamado de Dios. Es la invitación a solamente mirar. Pero es la voz de Dios desde el cielo, diciéndole ¿a quién? A toda la humanidad, a todo aquel que pueda mirar. Pero puede ser que haya un ciego y diga, yo no puedo mirar. Pero, los ciegos pueden percibir igual, porque se mira con los ojos de la fe. Para todo aquel que pueda oír,
para todo aquel que pueda poner su atención, no solamente con los ojos, en algún momento de su vida pueda elevar su alma, dejar de elevar el alma a las cosas vanas, y en algún momento elevar su pensamiento hacia Dios, le garantiza la salvación, porque lo asegura su palabra. Cualquiera que mire al Señor. Pero al hombre le gusta mirarse a sí mismo. Es tan fácil mirar y tan difícil, porque a nosotros nos gusta mirarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Si hay una palabra que me gusta, es la palabra yo. Ay, cómo me gusta esa palabra. Mirarnos al espejo. Pero mirar a Dios es sacar la atención de nosotros, de nuestro propio ombligo, para mirar a Dios por un instante, solamente por un instante, y solo así poder ser salvos. Dios llama al hombre y le dice: mirad a mí y sed salvos. Y cuando Dios ofrece su gracia, Dios ofrece el llamado, pasa algo en la esfera del hombre. El hombre mira a Dios y automáticamente viene al hombre una convicción, viene al hombre el caer en una realidad, como el hijo pródigo, el volver en sí. Vieron que el hijo pródigo estaba ahí mirándose a sí mismo, mirando sus placeres, y de repente un sacudón de la vida terminó mirando los chanchos ahí, cómo comían, y tratando de mirar la comida de los chanchos. Qué terrible que es, y qué bajo que cae uno, ¿no? O viéndolo de otra forma, qué bajo que tenemos que caer para dejarnos de mirar a nosotros mismos y mirar a Dios. A veces Dios tiene que llegar a esos extremos, ¿no? Imagínense la vida del hijo pródigo. Dice que él deseaba comer la comida que comían los chanchos, ni siquiera los chanchos. Es como que yo le dijera, hermano, ¿a cuánto le gusta comer lechón? Levanta la mano. Si tuviéramos lechón ahí en el freezer, ¿no? Lo miramos, ya se nos hace agua la boca, ¿no? El estómago. Y cuando vemos el cuerito, que eso es el ruido de la parrilla, y va cayendo la grasita y el cuerito que sale todo crocante, ¿no? Bueno, también. Pero saben que para el judío no era así. El judío detestaba los chanchos. Para el judío es como si yo le dijera: hermano, te invito a comer. ¿Quién quiere venir a comer a mi casa hoy? Tengo en el freezer, tengo un perro que maté. ¡Qué rico! Lo tengo carneadito en el freezer. ¿Quién se anima a venir a comer un perrito? ¿No? Eso, algo así que sintieron ustedes, era lo que sentía el judío, porque los judíos aborrecían los cerdos. Era como si le dijéramos un perro, un gato, ¿no? O sea. Pero el hijo pródigo no deseaba comer el animal, lo que comían ellos. Peor. ¿Se imagina? Yo lo invito a una casa y saco de ahí la olla de polenta con todos los restos mezclados, con el dog y con todo, y le doy a usted para que coma, ¿no? ¡Qué asco! Pero el hijo pródigo dice que él deseaba comer. El pecado desvirtuó tanto el deseo del corazón que el hombre desea las cosas más sucias, viles, bajas. ¿Por qué? ¿Por qué desea eso? Porque está ciego, porque perdió los sentidos espirituales. Pero dice que de repente él volvió en sí. ¿Qué hizo? Volvió en sí, como que, ¿qué hago acá? Deseando esto. Y dijo: yo me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que ocurre en él es el arrepentimiento. ¿Qué ocurre? En la esfera del hombre, en la esfera de Dios, la gracia
y el llamado. Sin la gracia no hay hombre que se pueda salvar. Sin el llamado no hay hombre que pueda acudir a la salvación. Y cuando eso pasa, en el hombre ocurre el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Muchos un día saben de la gracia de Dios, escuchan el llamado de Dios, pero si no se arrepienten. Y el hijo pródigo dice, yo iré a la casa de mi padre. Aunque sea como un jornalero, él me va a recibir. Él tuvo fe. Yo sé que si yo miro a Dios, su palabra dice, mirad a mí y sed salvos. Si yo lo miro a Él, yo voy a ser salvo. Yo escuché la palabra, escuché la voz del cielo que me aseguraba algo y yo me aferro, creo, tengo fe. Y lo tercero que ocurre en el hombre es la conversión. La conversión. La conversión es la evidencia de que hubo un arrepentimiento. Es la manifestación visible de lo que pasó en el interior. En el interior hubo un arrepentimiento, que es como una mancha de humedad. Está ahí y tarde o temprano se va a manifestar la humedad que está ahí, va a salir a la luz. Si hubo un milagro de arrepentimiento y fe en el corazón, se va a traducir en una conversión. Eso es cuando el hombre se convierte y cambia de la noche a la mañana. Antes iba en dirección y le gustaban todos los apetitos de la carne, ahora se convirtió, cambió su interior y ahora todo lo que antes odiaba, ahora lo ama. Se convirtió, cambió sus costumbres, cambió su pensamiento, cambió su familia, cambió su casa, todo se cambió. Y uno lo ve ahora, es una persona totalmente distinta. Antes adoraba a Satanás, al gauchito Gil, ahora se va a la iglesia. ¿No? Hubo una conversión. Todo esto es el milagro de la salvación. Esto es un milagro que se da así, en un instante, en un segundo. No sabemos cómo Dios hace, no lo sabemos. Nosotros vamos a separarlo en todos estos 5 temas o estas 5 doctrinas para que podamos estudiarlo. Pero, bueno, hermano, muchas gracias. ¿Esto se borra? Sí. ¿No? Sí. Dijo que sí. Si no, lo vamos a buscar. ¿Tiene fe? Vamos a borrar. Sí, se borra. Bueno, entonces vamos a traducirlo acá. A ver, primeramente dijimos en la esfera de Dios. Gracias, el llamado. Está la gracia. Sin la gracia no hay salvación. Segundo, Dios da el llamado. el llamado. Sin llamado, el hombre no encuentra la gracia. Exacto. El hombre. Arrepentimiento. El hombre Arrepentimiento. se dan 3 cosas. Arrepentimiento, fe y conversión. Y todo esto es el milagro de la salvación. Y es un milagro que se da en un instante. En un instante viene una luz del cielo, se abre una pequeña puerta, una esperanza, se abre una posibilidad,
¿Sí? Fíjense, cuando estaban estudiando y mandando a los hombres al espacio, y los mandaban al espacio, y esta era la Tierra, y la nave venía, sabían que venía por acá, y decían, ¿cómo hacemos? ¿Con qué coordenada le mandamos? Porque si erramos los cálculos, la nave va a rebotar y se va a ir para el espacio exterior. Y si erramos los cálculos, la nave va a entrar y se va a estrellar contra la Tierra. Y empezaron a calcular. Y a medida que la nave avanzaba y la Tierra giraba también, todos los datos se iban actualizando hasta que llegaron con toda la información que tenían a encontrar un punto. Hay una ventana en la que no se le puede errar, hay que darle en el blanco. Como dice la Biblia, que los de Efraín agarraban la onda y tiraban y a un pelo, a un cabello, le lograban atinar. La salvación es un milagro que se da en un instante en el que la gracia de Dios, el llamado, se encuentra con el hombre. En un instante en la vida del hombre, que es como esa ventana. Es un milagro tan extraordinario que nosotros hayamos sido salvados por el Señor. Que nos encontramos, no fue una casualidad. No fue algo que todos los días podía pasar. No, había un día en el que Dios había establecido hablarnos a nosotros. Nosotros podíamos haber desechado, pero ¿a cuánto le pasa que están en el culto y están distraídos, algunos comiendo chicle, cantando las canciones, entra por acá y sale por acá, pero de repente hubo una palabra, una sola palabra, una frase que fue el llamado de Dios, que hizo una revolución en el interior, en el corazón? Es un milagro tan extraordinario de la salvación que no lo podemos tomar a la ligera. Que Dios nos haya salvado es una oportunidad única. Félix, creo que fue el que le dijo al apóstol Pablo, después de escucharlo, la gracia de Dios había sido expuesta delante de Félix, el llamado de Dios había estado ahí, y Félix desechó el llamado y dijo, por poco me persuade, qué poco que faltó. Qué tristeza los hombres que estén un día en el infierno diciendo la misma palabra, por poco no llegué al cielo. Gloria a Dios por nosotros, gracias al Señor, que un día encontramos la gracia del Señor. Capaz que no la buscábamos, capaz que vinimos a la iglesia por vaya a saber qué motivo. Un día nos encontramos con la palabra del Señor y trajo un arrepentimiento a nuestro corazón, trajo fe y nos convertimos. Esto es un milagro. Es el milagro más grande que Dios vino a hacer. Nosotros lo vamos a estudiar como doctrinas separadas, pero sepan que es solamente para poder estudiar. Pero esto es algo que no se puede separar. Es algo que se da en un instante, es un milagro. ¿Qué es la salvación? Un milagro. Es un milagro. ¿Sí? La sanidad de los enfermos no era el mayor milagro. ¿Okay? Al que lo bajaron con unas sogas, lo bajaron y todos estaban esperando que levante ahí, y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era el verdadero milagro? La salvación de ese hombre. Y como estaban ahí, decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús dice, para que vean que ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecado o decirle, pero ¿sabes qué? A ti te digo, levántate y anda. Y hoy vamos a ver la gracia. Pero el lunes que viene es feriado, ¿no? ¿Sí? Bueno, el lunes que viene no hay clase. Lo invitamos, pastor. Lo invitamos, pastor. Reunión de hombres, caballero.
no son la misma palabra. ¿Sí? ¿Qué significa en el Nuevo Testamento la palabra gracia? Sacrificio de Cristo. Favor. Ah, el favor no merecido. No merecido. Gracias merecida. ¿Dónde sacaron eso? ¿Dónde dice? ¿De dónde sacaron eso? El favor no merecido lo dice. ¿Eh? Favor o benignidad. ¿Cómo? Favor o benignidad. ¿Sí? Sí, eso lo dice. ¿Dónde? No sé, lo busco. ¿Sí? De gracias Lucas merecida, dice. 2:52. Lucas, 2, a ver qué dice. 52. ¿Qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y dónde está el significado ahí? Que crecía. Póngale serio. ¿Cómo es tu nombre? No. Póngale, profesor. Ochoa. No. Una broma. Juan Domingo. Bueno, en primer lugar, como vemos que la palabra gracia en el Nuevo Testamento es distinta que la palabra en el Antiguo Testamento, ¿sí? La palabra gracia en el Antiguo Testamento Venía de Dios. tiene Venía de Dios. tiene un significado. Y el significado en el Antiguo Testamento es un ser superior que se inclina para favorecer a un ser completamente inferior. ¿Sí? Ese es el significado. ¿Qué significa? ¿Eh? ¿De dónde? Superior que se inclina a un Para favorecerlo. ¿Sí? Y esa palabra nosotros la encontramos hasta el día de hoy. La van a ver en algo muy común. ¿Cómo se saludan los orientales? Inclinando. No es solamente una reverencia, sino que el hecho de que un ser superior se incline del menor hacia el mayor, ¿sí? Que el rey extienda el cetro, ¿sí? Ahora la palabra en el Nuevo Testamento cambia mucho la connotación. Si es la palabra charis. Es la forma castellana de pronunciarla, ¿no? La palabra charis. Y esta palabra tiene distintas traducciones. Es decir, esta palabra la podemos encontrar en distintas acepciones, como cuando vimos ahí que la palabra ya tenía dos acepciones distintas. Y una de ellas es favor, la otra es gracia, la otra es mérito y la otra es aprobación. ¿Sí? Eso es lo que la palabra gracia significa. ¿Qué significa? Y aprobación. Entonces vamos a dar un ejemplo. Supongamos que acá hay muchos alumnos, muchos estudiantes, y hay algunos que hoy trajeron la tarea. ¿Sí? Hay 3 que trajeron la tarea ya y me sorprendió. Pero supongamos que hay alguno de ustedes que va a llegar los últimos días y recién van a venir con los papeles y decir, acá está la tarea, profe, me faltaron 3 preguntas, ¿no? ¿No? La pregunta es, ¿a cuál de los 2 alumnos el profesor va a mirar con ojo de agrado? ¿Eh? Porque ganó ¿qué?
¿Sí? Ganó mérito. Eso significa la palabra gracia. Ganó aprobación. ¿Sí? Ganó aprobación. Como cuando en el trabajo, ¿sí? Está aquel que siempre llega tarde. Y se va al baño y se va 40 minutos al baño. Y a la hora de irse, el primero en irse. Y el jefe dice, necesitamos que alguien se quede así. No, yo no puedo. ¿No? ¿Quién está ganando más puntos y quién está perdiendo más puntos? ¿Qué aprobación va a tener ese empleado? Muy baja. ¿Sí? Muy baja. Y eso es lo que significa la palabra gracia. La palabra gracia significa mérito, significa aprobación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Podemos entender también, porque es la misma palabra, porque por favor somos salvos, porque por mérito somos salvos, porque por aprobación somos salvos. Ahora lo interesante es que Juan dijo, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El texto que el hermano leyó sin querer, ¿sí? ¿Quién es el que crecía en gracia? Jesús. Jesús crecía en gracia, en charis. ¿En qué crecía? En favor. ¿En qué crecía? En aprobación. ¿Vieron cuando viene una persona que va creciendo y dice, este pinta para bueno? ¿No? Y lo miran todos los vecinos, los parientes, y hay una aprobación. ¿Sí? Lo miran con buenos ojos. No lo miran que es un vago, que anda en la esquina, que contesta mal, que le mandan a hacer, que no es obediente, ¿no? O sea, una hermana en la iglesia siempre cuenta el caso de, que no sabemos si es verídico, ¿no? Un caso de un chico ahí que llegaba los hermanos de la iglesia y el padre de la familia decía, te presento a mi hijo, no sabés lo obediente que es re obediente. Vos lo que le pidas que haga, él va y hace. Vení hijo, saludá a la hermana. No quiero, dijo. Eso es lo único que tiene. Cuando no quiere, no quiere. ¿Qué aprobación puede tener? Pero Jesús crecía en aprobación. Todos lo miraban y veían en él una aprobación. Este es un buen muchacho. ¿Sí? Crecía en aprobación. Jesús es el aprobado del cielo. Él es el que ganó toda favor, todo merecimiento, toda aprobación. ¿De quién? De Dios. De Dios. De Él es la gracia. La gracia